Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, acá les he puesto, como verán, una representación medieval de un aula de segundo año, donde está la gente matándose, tirándose papeles, tirándose cartucheras, las sillas por los aires, más o menos como para sentir que estoy un poquito en el aula, porque la verdad que los extraño muchísimo. Y espero que esto termine pronto para poder volvernos a encontrar en el cole. Bueno, les decidí hacer un videito para que repasemos la actividad de la independencia de los Estados Unidos, el análisis de documentos. El análisis de documentos es algo muy difícil de hacer, no es fácil, o sea, no les di una tarea fácil, yo se los aclaré. Así que si no les salió muy bien o sintieron que se dormían un poquito, es normal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este video de repaso para que les quede bien claro el análisis de los documentos. El primer documento que vamos a analizar es este, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Virginia era una de esas 13 colonias británicas que estaban en Norteamérica. Recuerden que estos revolucionarios eran burgueses, ¿sí? Estamos hablando de las revoluciones burguesas. Dijimos que eran movimientos revolucionarios que tenían su origen en este grupo social que eran los burgueses. Y que estos burgueses habían traído a estas colonias las ideas de la Ilustración. Acuérdense que a principio de año vimos estas ideas de la Ilustración y nos centramos principalmente en tres pensadores de la Ilustración. Eran Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Voltaire hablaba de la libertad de expresión y la libertad religiosa. Recordemos que el antiguo régimen era una época donde la gente no se podía expresar libremente, ¿sí? Entonces, y también había muchas guerras religiosas, tampoco podían ejercer su religión de manera libre. Entonces, Voltaire fundamentalmente expuso estas ideas, la de la libertad religiosa y la libertad de pensamiento y de expresión. El otro pensador que vimos fue Montesquieu. Recordemos que en el antiguo régimen la forma de gobierno era la monarquía absoluta, donde el rey tenía el poder absoluto y manejaba todos los ámbitos del gobierno. Lo que propone Montesquieu es que para evitar los abusos de la monarquía absoluta, el poder se tenía que dividir. Él propone una división entre tres poderes. El legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo, que es el que ejecuta esas leyes, y el judicial, que es el que juzga, ¿sí? Entonces, de esta manera, según Montesquieu, se evitaban los abusos de poder. Y el otro pensador que vimos fue Rousseau, que tiene esta idea de la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? La idea de que el poder reside en el pueblo, en las personas. Recordemos que en el antiguo régimen se pensaba que el rey absoluto, tenía su poder gracias a que Dios lo había elegido para ejercer el poder. ¿Qué dice Rousseau? No, no es así. No es que el rey tiene el poder porque se lo ha delegado el mismo Dios, sino que el poder reside en el pueblo. Y que el pueblo, al no poder gobernarse a sí mismo de forma directa, porque sería un caos, lo delega en un representante. En este caso, el rey, ¿sí? Pero ¿qué dice Rousseau? Que si el origen del poder está en el pueblo, ¿qué pasa si el rey no cumple con su deber? ¿O qué pasa si el rey oprime al pueblo o es injusto? Y bueno, en ese caso, el pueblo tiene el derecho de derrocar al rey, de quitarle ese poder al rey y retomar. Todas estas ideas que estaban en circulación van a ser el origen de estos movimientos revolucionarios que van a comenzar estos burgueses. Bueno, vamos a empezar con la guía de análisis. En la primera pregunta decía, según el artículo 1, ¿cuáles son los derechos que tiene el ser humano por naturaleza? Acá hay un principio muy importante y es esta idea de que todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser humanos, tienen derechos. Y eso ya es una gran diferencia con el antiguo régimen, porque en el antiguo régimen las diferencias sociales hacían que si yo nacía en una familia noble, tuviera ciertos derechos y cierto lugar en esa sociedad, y si yo no nacía en una familia noble, tenía otro lugar muy distinto en la sociedad
y no tenían los mismos derechos, no tenían los privilegios que tenían las personas que nacían en una familia noble. Entonces, esto de establecer que todos los hombres tienen los mismos derechos simplemente por haber nacido como seres humanos es revolucionario de por sí. Algo que nos parece a nosotros tan lógico, no lo era en su momento. Y se tuvo que luchar bastante para que ciertos derechos sean reconocidos como derechos de todos los seres humanos. Y según esta Declaración de Derechos, esos serían el derecho a la vida, a la libertad, dice a los medios de adquirir y poseer la propiedad, es decir, el derecho a la propiedad, a poder poseer cosas. Y fíjense qué interesante, el derecho de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. Estos son los derechos humanos esenciales que figuran acá en este artículo 1. Vamos a la pregunta 2. Dice, según el artículo 2, ¿de dónde viene el poder? Vamos al artículo 2. Dice que todo poder es inherente al pueblo. ¿Se acuerdan lo que hablamos recién? ¿Qué pensador de la Ilustración decía eso? Que el poder residía en el pueblo. ¿Se acuerdan? Rousseau. Y en consecuencia procede de él. Los magistrados son sus mandatarios y sus servidores. ¿Sí? O sea que en realidad el poder lo tiene el pueblo. Que el pueblo no se puede gobernar a sí mismo, porque como dijimos recién sería caótico, si lo hiciera de forma directa, entonces elige o establece ciertos delegados, ciertos representantes para que ejerzan ese gobierno, pero que el poder en realidad lo tiene el pueblo. Entonces acá era la correcta, esta segunda opción, que el poder está en el pueblo, y el pensador que lo había inspirado es Rousseau, ¿sí? Tercera pregunta. ¿A qué idea del pensador de la Ilustración te recuerdan los artículos 2 y 3? Que vimos recién. Sí, la soberanía popular de Rousseau. Pregunta 4. ¿Qué forma de gobernar propone el artículo 5? Y las ideas de qué pensador de la Ilustración los inspiró. Vamos al artículo 5. El artículo 5 dice que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados. Como hablamos recién, quien impulsó esta idea de la separación de poderes fue, en primer lugar, John Locke, y después esta idea fue un poco más profundizada por Montesquieu, ¿sí? Que decía que para evitar los abusos de la monarquía absoluta, el poder debía estar de esta manera separado, dividido. La próxima pregunta dice, ¿qué derechos defienden los artículos 12 y 16? Y las ideas de qué pensador de la Ilustración los inspiraron. Vamos a buscar los artículos. Artículo 12. Dice que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás. ¿Sí? O sea que uno de estos derechos es la libertad de prensa, es decir, la libertad de poder expresar mis pensamientos, mis opiniones, a través de cualquier medio. Y el artículo 16 dice que la religión o los deberes que tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlos solo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia. Es decir, que a mí nadie, ningún gobierno me puede obligar a profesar una religión, ¿sí? Que la religión es algo que los seres humanos profesamos de forma privada y que nadie nos puede prohibir ejercer una religión o no nos tienen que obligar a profesar cierta religión. Bien, ¿y qué autor o pensador de la Ilustración inspira estos artículos? Obviamente Voltaire, que era el que hablaba de la libertad de expresión y la libertad religiosa. Bueno, esto en cuanto al análisis de la Declaración de Derechos. Me parece muy importante que veamos de qué manera se relacionan estos pensadores que nosotros estudiamos de la Ilustración, que la Ilustración fue un movimiento que empezó en Europa, pero que llegó a América, llegó a estas colonias
que Gran Bretaña tenía en América, ¿sí? Cómo se van difundiendo estas ideas y cómo van prendiendo en estos grupos burgueses que van a iniciar estas revoluciones, ¿sí? No surgen de la nada, no es que un día a estos colonos se les ocurrió hacer una revolución e independizarse de su metrópoli simplemente porque les subieron los impuestos. No, había estas ideas, estaban rondando todos estos grupos burgueses revolucionarios. Bueno, vamos a seguir con el siguiente documento, que es ya sí propiamente la Declaración de la Independencia. Bien, la primera pregunta de este documento dice, ¿cuáles son los derechos inalienables de los seres humanos? Acá yo les aclaro qué significa inalienable. ¿Sí? Significa que yo no puedo renunciar a esos derechos. No solamente que nazco con esos derechos simplemente por ser humano, sino que no puedo renunciar a esos derechos y nadie me puede hacer renunciar a esos derechos. Eso significa inalienable. Vamos a ver el documento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776. El texto dice, presten atención, sostenemos por evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los mismos derechos que mencionaba la Declaración de Derechos que vimos recién. Y que también están inspirados en la Ilustración, en las ideas de la Ilustración. Bien, vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué pasa si un gobierno comete abusos y no resguarda esos derechos? ¿Y qué pensador de la Ilustración pudo haber inspirado esta idea? Vamos al documento. Fíjense que mayormente de esto habla esta Declaración de Independencia, ¿sí? Acá dice que a veces, según el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual, ¿sí?, al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad lo obliga a declarar las causas que lo impulsan a la separación. Y más abajo nos dice, nos relata, que el gobierno de Gran Bretaña estaba siendo un gobierno despótico, un gobierno injusto. Entonces, que esa manera de gobernar le daba el derecho al pueblo de separarse, de disolver esos vínculos. ¿En qué pensador les parece que se inspira este pensamiento? En el de Rousseau, en el de la soberanía popular, ¿sí? Que dado que el poder reside en el pueblo, si el gobernante no hace bien su trabajo, es injusto, es despótico, es tirano, entonces el pueblo tiene el derecho de derrocar a ese gobernante. Y la última pregunta decía, ¿qué argumentos utilizan las colonias inglesas en América del Norte en este documento para justificar su derecho a declarar la independencia? Vamos al documento. Las partes del documento hacen referencia a esto de que se gobierna de forma despótica, tiránica. Por ejemplo, en este párrafo dice que en cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes y se han respondido estas peticiones con repetidos agravios, y que un príncipe, es decir, el rey de Gran Bretaña, cuyo carácter está así señalado, solo se puede definir como un tirano, y presten atención, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Es por eso que estas colonias deciden directamente disolver ese vínculo y declarar la independencia. Esto claramente está basado en el pensamiento de la soberanía popular de Rousseau. Bueno, chicos, espero que haya quedado un poco más clara esta actividad. Lo que yo quiero que quede bien claro también es esta relación entre las ideas de la Ilustración y estos movimientos revolucionarios que van a comenzar a desplegarse tanto en Europa como en América. Bueno, espero que les haya servido este videito. Les mando un beso grande. Chau, chau.